La oportunidad de realizar este acto aquí. Podemos considerar la verdadera inauguración de este centro, os lo digo en serio. Han sido casi o más de 10 años los que hemos estado reivindicando, negociando y luchando para que exista este espacio, este centro juvenil y cultural. La asociación lleva unos años trabajando para que los jóvenes tengan recursos como estos en los distritos, los mismos recursos que tienen en otros distritos de Madrid, y por fin están aquí también, ¿vale? El trabajo con el Instituto Pradolongo, con Jóvenes con Voz, con las tardes abiertas y ahora con el barrio más joven, han sido proyectos que movilizamos para crear procesos con los jóvenes que nos hicieron crecer en la implicación, en la participación y todo el desarrollo de su barrio, ¿vale? A su vez con todo el desarrollo personal y grupal de los jóvenes, ¿no? Eso sí que nos ha importado siempre y por eso pues nos volcamos y nos hemos volcado siempre por hacer todo esto. Cuando diseñamos propuestas nos parecía que tratar el aspecto de las nuevas comunicaciones y a la que acceden los jóvenes especialmente o mayoritariamente, creíamos que era necesario, especialmente hablar de gestión de contenidos, de divulgación cultural y de conocer o intuíamos que por ahí era por donde deberíamos seguir avanzando para, pues eso, porque era un tema que nos importaba. Desde esa clave, hoy tenemos la suerte, de nuevo, por segunda vez, de contar con Eugenia Tenenbaum, y pues que es experta en divulgación. Si no la has seguido, seguirla, porque lo vais a comprobar. Y además es sensible y cercana, y yo creo que eso es muy de agradecer, sobre todo cercana a estas problemáticas, a estas situaciones de los jóvenes, ¿no? Nos parece una suerte y de verdad, simplemente agradecerte cada vez que estés por aquí y bienvenida. Gracias. Se me oye bien. Oye, es cierto, sí que es cierto que yo no me oigo a mí misma. Bueno, vamos a empezar sin taller, charla que voy a presentar hoy. El apoyo visual no es tan importante porque no he traído imágenes, porque no voy a hablar sobre historia del arte. Lo malo es que no vais a poder distraeros con la presentación y vais a tener que hacerme caso a mí todo el rato. Pero si en cualquier momento veis que voy muy deprisa, que queréis que repita algo, os surge alguna duda o pregunta, pues aquí estoy, entre otras cosas, no solo para soltaros la matraca, sino pues para responder cualquier pregunta, duda o atender cualquier sugerencia que tengáis. Como intuyo que la mayor parte de las personas que estáis aquí no me conocéis, considero que lo primero es presentarme, no tanto como mi nombre, Eugenia Tenenbaum, así es como podéis encontrarme en redes sociales y en internet, sino cuál es la labor que realizo y por qué estoy hoy aquí. Mi formación y mi profesión es la historia del arte, trabajo como historiadora del arte, pero he decidido profesionalizarme, como bien os iré contando a lo largo de esta charla, en la divulgación cultural. Como siempre suelo decir, no por decisión, sino más bien por necesidad y sobre todo por error. Una suerte de princesa por sorpresa, pero en este caso pues divulgadora por sorpresa. Toda mi hazaña como historiadora del arte... Se ve. ¿Se ve? ¡Oh, qué bien! Perfecto. Perfecto. Espera, bueno, si podéis... Bueno, no pasa nada, si podéis, no podéis ponerlo en pantalla. Perfectísimo. Toda mi hazaña como divulgadora cultural pues empieza siendo yo muy joven. Yo nací en el año 96, lo que quiere decir que soy suficientemente mayor como para no ser nativa digital, bueno, suficientemente mayor como para no pertenecer a la generación Z, pero digamos que tampoco entro dentro de la generación Z, estoy entre millennial y Z. Por tanto, yo empiezo a familiarizarme con las redes sociales pues a una edad relativamente temprana, a los 12, 13 años, y entonces pues ahí yo empiezo pues a compartir un poco las cosas que me atraviesan, las fotografías que hago y las cosas que aprendo. Es a los 18 o 19 años cuando empiezo a estudiar historia del arte. No era mi primera opción, pero no podía permitirme económicamente lo que verdaderamente quería estudiar, que era dirección de fotografía, y entonces pues termino en historia del arte. Van pasando los años y alrededor del tercer curso me doy cuenta de que verdaderamente me apasiona lo que estoy estudiando y entonces pasa de ser una segunda opción a ser la primera.
En paralelo, yo había seguido utilizando las redes sociales como una herramienta de expresión, pero también y sobre todo de conexión con otras personas, con otras comunidades. Al final, en tanto en cuanto seres sociales que somos, no solo buscamos conectar con otras personas, sino también de alguna manera pertenecer a un grupo con el que sintonicemos o empaticemos. Como eso no podía encontrarlo en mi entorno, sí que conseguí encontrarlo en Internet. Entonces, la comunidad que por aquel entonces me seguía, ¿por qué lo hacía? Pues una muy buena pregunta. El caso es que del mismo modo que yo hablaba de las cosas que me inquietaban y de las cosas que me producían curiosidad, pues de manera muy orgánica y natural empecé a hablar de aquello que yo estaba estudiando y aquello que por tanto también me estaba inquietando, que era la historia del arte, en este sentido con perspectiva de género. Por eso llega un momento en el cual cada vez más gente empieza a interesarse en las cosas que cuento y en la forma en la que las cuento y empiezan a decirme: oye, Eugenia, que lo que tú estás haciendo es un trabajo y se llama divulgación. Y yo digo: primera noticia, muy bien, divulgación. Bueno, pues voy a seguir haciéndolo, pero voy a intentar hacerlo cada vez mejor y cada vez siendo más consciente de las cosas que comunico, cómo lo hago, y orientándolo ya no solo a esa intención primigenia, por así decirlo, de expresarme, sino también de poder ofrecer recursos a gente que estuviese interesada en la historia del arte y en la historia de las mujeres para poder acercarse a estos temas sin necesidad de tener que pasar por la universidad, sin necesidad de tener que esperar que estos temas los incluyesen en los temarios, porque por desgracia esta metodología, aunque es de todo menos novedosa, pues todavía cuesta muchísimo encontrarla dentro de lo que viene siendo la formación reglada. Y esto, digamos que... ¿Y por qué estoy aquí? Vale, hay una descompensación. De lo que voy a hablaros es principalmente de 4 cosas. En primer lugar, qué es la divulgación y qué entendemos por divulgación. En segundo lugar, cuáles son los retos que plantea, por un lado, esta actividad y por otro lado también esta profesión. En tercer lugar, los tipos de divulgación con los que podemos encontrarnos. Y en cuarto lugar, pues os traeré algunos ejemplos de profesionales del sector que yo admiro, a las que llevo siguiendo y de las que llevo aprendiendo muchísimos años, y que si no las conocéis, pues creo que pueden ser un buen punto de partida para familiarizarnos con la cantidad de cosas interesantes, importantes y necesarias que se están haciendo a día de hoy en las redes sociales. Vamos a responder la pregunta: ¿qué es la divulgación? Pues la Real Academia Española, a la que no suelo hacerle mucho caso por norma general, pero que aquí lo voy a traer a modo anecdótico, dice que divulgación es hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de conocimientos, etc., llegue, valga la redundancia, a conocimiento de muchas personas. Esto, digamos que es la definición oficial, pero a mí siempre me gusta añadir 4 características más. La primera de ellas es que la divulgación lo que hace es democratizar el acceso al conocimiento. Es decir, entendemos el conocimiento y las disciplinas del saber como un nicho que pertenece a la academia y que por tanto pertenece a las élites académicas, y que generalmente no suele estar, la mayor parte de la gente no suele llegar a todos estos conocimientos con facilidad. Esto, aparte de ser una noción y de una manera de entender, una manera bastante clasista de entender el conocimiento, también es muy exclusiva y exclusivista, porque no todas las personas pueden permitirse o quieren acceder a los estudios universitarios, no todas las personas pueden priorizar los estudios reglados. Entonces, al final, con lo que nos encontramos es que, aunque hay determinadas metodologías no tradicionales que lo que intentan es generar un cambio positivo en la sociedad, y a las que en muchos casos no se llega ni a través del instituto, ni a través de las formaciones profesionales, ni a través de la universidad. Entonces, la divulgación al mismo tiempo también está actuando de puente entre todo ese conocimiento y todo ese saber que se genera dentro del nicho académico, y de alguna manera pues lo pone al alcance de cualquier persona que esté interesado en ello. Esto sería el tercer punto, esta aceleración en la difusión de metodologías no tradicionales. Si, por ejemplo, la perspectiva de género lleva vigente desde 1970 y todavía a día de hoy, en 2023, sigue costando que nos hablen de ella o que la introduzcan dentro de la formación académica, pues imaginémonos
cuáles son las posibilidades de que una persona que está totalmente fuera del circuito académico llegue a estas formas de aprendizaje y a llenar huecos que el discurso tradicional ha ido generando a lo largo de los últimos 2 siglos. Luego, por otro lado, la divulgación también propone una mezcla muy interesante entre registros visuales y registros comunicativos. Es una nueva manera de entender el cómo comunicamos el saber y cómo lo acercamos a la gente, con un vocabulario que sea sencillo, sobre todo que no sea rimbombante y que permita a la gente que el hecho de saber o de decir no sé esto o me gustaría aprender sobre esto no les genere una sensación de soy ignorante, soy imbécil, soy tonta, sino alimentar esa sensación de curiosidad de vale, no sé esto, pero puedo aprender y no soy menos o no soy inferior por no controlar determinados temas o no saber sobre determinadas disciplinas. Y esto me lleva al siguiente punto, al cuarto punto, que es cómo la divulgación lo que propone y lo que alimenta es un acercamiento mucho más humano y mucho más cercano a las disciplinas del saber. Es decir, que la divulgación siempre suele actuar desde el terreno de la horizontalidad en lugar del terreno de la verticalidad. No tanto desde una figura de poder que en una clase te examina, que desde su cátedra nunca, mejor dicho, se sitúa en una posición jerárquica superior, sino de un tú a tú. De yo tengo por lo que sea estos conocimientos, porque me he formado, porque trabajo de esto, porque me he interesado, porque he investigado y te los voy a transmitir para que tú en igualdad de condiciones puedas tener acceso a ellos. Dicho esto sería como la parte bonita de ellos, es que vivimos en una sociedad, en un momento histórico en el cual se nos fuerza desde muchísimos ámbitos a economizar nuestro tiempo. Este es el primer reto. Luego, que además, trasladado a las redes sociales, lo que implican es que nos encontramos con unas dinámicas virtuales que son contrarias a los procesos de formación de conocimiento y generación de pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que muchas veces dentro del terreno de la divulgación con lo que nos encontramos son con contenidos muy breves, poco profundos, por tanto, porque se carece del tiempo como para profundizar en determinadas materias, cuestiones o debates, y que luego al final todo esto se debe a que se busca el dinamismo. Lo importante es entender que la divulgación tiene que ver con el conocimiento y con la transmisión del conocimiento, pero no por ello tiene que dejar de ser entretenida. De todas maneras, hay que saber diferenciar, en mi opinión, divulgación de entretenimiento. ¿Puede la divulgación ser entretenida? Por supuesto que sí. ¿Debe la divulgación ser vendida en nombre del entretenimiento? A mi parecer, desde luego que no. Porque al final lo que se pierde es calidad, se pierde rigurosidad, se pierde profundidad y luego pues eso tiene consecuencias en cómo asimilamos la información, la capacidad de tiempo que somos capaces de permanecer atentas y etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la cultura de la gratuidad. Algo muy bueno que tiene la democratización del acceso al contenido es que la mayor parte de personas lo único que necesitamos hacer es pagar nuestra cuota telefónica para tener acceso a Internet desde nuestro móvil, desde nuestra tableta o desde nuestro ordenador y gracias a eso, a través de Google o a través de las redes sociales que no son de pago, accedemos a una cantidad ingente de información por la que en ningún momento estamos pagando nada. Ahora te puedes ver un congreso en YouTube, puedes aprender sobre un tema concreto googleando en Instagram o buscándolo en determinados perfiles especializados y eso por un lado está muy bien, pero luego también por otro lado lo que hace es de alguna manera distorsionar totalmente cuál es el precio que se paga o quién está pagando el precio que nosotras no a la hora de acceder a ese contenido. De ahí que, como hablaré más adelante, por desgracia el terreno de la divulgación cultural es un terreno sumamente precario y más todavía cuando trabajas fuera del circuito institucional, cuando trabajas con las redes sociales. Porque las redes sociales no te pagan por tu trabajo, las instituciones no te suelen pagar por tu trabajo, entonces ¿quién te paga por tu trabajo? Nadie. Pero lo haces igualmente por amor al arte. En tercer lugar estaría lo que aquí llamo, por un lado, legitimación institucional, pero también deslegitimación institucional. Y es que, como bien decía antes, las bases clasistas que sostienen la academia lo que hacen es restar legitimidad a los contenidos que se difunden fuera de ella por cuestiones de contenido, estilo y vocabulario. A mí, cuando estaba estudiando y me estaba formando como historiadora del arte en la universidad,
no fueron pocas las personas del profesorado que se mofaban o que hacían bromas o que hacían de menos la práctica divulgativa. Esto también tiene mucho que ver con este concepto de élite académica, con que el único conocimiento que vale la pena es aquel que se sitúa en una posición de difícil acceso. Es decir, casi parece que si tú coges la misma información y de repente la lanzas en un congreso, esa información va a tener más peso que no si de repente pues la realizas en un vídeo, un Reels de Instagram, un vídeo de TikTok o incluso un vídeo de YouTube. Y esto pues al final es un problema porque lo que sigue, de alguna manera, lo que sigue perpetuando son estas nociones sumamente clasistas de que el conocimiento es para los y para las académicas y no para, al fin y al cabo, la gente de a pie como todas nosotras. El cuarto reto sería la escasez de herramientas de contraste. Y esto para mí no solo es un reto, sino también un problema de suma gravedad. Y es que, claro, por un lado, si democratizamos el acceso al conocimiento, en ocasiones esto también va ligado a la pérdida de rigurosidad. Porque si todo el mundo tiene acceso a crearse una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, una cuenta de TikTok o un blog, cualquier persona puede decir cualquier cosa en redes sociales y esto no es un problema en sí mismo. ¿Cuál es el problema? Que generalmente no solemos tener acceso a herramientas que nos ayuden a saber distinguir si la información que estamos recibiendo es verídica o no lo es. Por ejemplo, el impacto que tienen las llamadas fake news, sin ir más lejos, en cuestiones geopolíticas, en cuestiones de política internacional o incluso de política nacional, como determinados partidos políticos, generalmente de derecha y extrema derecha, publican un tweet, suben una publicación a Instagram o también sobre todo a Facebook con una información que no es verídica, pero como no hay manera de contrastarla y al mismo tiempo desde las redes sociales y desde las plataformas que las gestionan no hay este fast-checking y este double-checking, es decir, comprobar que esta información es legítima y verificarla como tal, pues al final terminamos comiéndonos con patatas información en la que creemos y en la que confiamos a pies juntillas, y esto pues verdaderamente es un problema porque lo que hace es fomentar la desinformación de otras personas. A mí, a lo largo de los últimos años, soy consciente de una dinámica que me aterra, pero que al menos por suerte en mi perfil puedo contrarrestar, que es pues en el momento en el que ocurre un suceso viral o de repente un periódico publica un artículo especialmente escabroso por el enfoque que utilizan o bueno, creo que más o menos os hacéis una idea. Hay algunas seguidoras que se acercan a mí y en un mensaje privado me dicen: oye, mira, ¿tú qué opinas de esto? Y yo le digo, en primer lugar, no soy opinóloga, mi trabajo no es opinar sobre todo. En segundo lugar, no hay que tener una opinión sobre todo. A veces para tener una opinión sobre todo, sobre algo, necesitas invertir tiempo pensando y contrastando. Y en tercer lugar, generalmente esta finalidad ya no es tanto un interés genuino en qué pienso yo o en qué piensa otra persona, sino un interés por apropiarse de lo que piensa otra persona y de alguna manera utilizarlo como si ese fuese tu propio pensamiento. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que pensamos menos, que repetimos más y que opinamos peor. Por toda esta cultura de la inmediatez de repente sale una noticia y entonces ya las próximas cañas que nos tomemos, la próxima cena familiar ya va a ser el tema del día. El tema del día, que parece que tenemos que tener una opinión formada, y entonces recurrimos a determinados generadores de opinión, como pueden ser artículos de opinión en los periódicos, cuentas de divulgadoras en redes sociales, incluso también de creadoras de contenido. Sobre la diferencia entre creadora de contenido y divulgadora cultural también os hablaré dentro de unas diapositivas. Y luego, pues también esto nos afecta sobre todo a las que trabajamos con redes sociales y no tanto a las que consumimos contenido en redes sociales, es decir, no afecta tanto a la experiencia de usuaria, sino a la experiencia profesional, que es la desprotección de la propiedad intelectual. Y es que al final, si las redes sociales las entendemos como un foro público al que todo el mundo tiene acceso y en el que todas podemos participar, pues esto por un lado lo que hace es fomentar una dinámica de plagio y de apropiacionismo, y por otro al mismo tiempo no se desarrollan medidas de actuación para proteger el trabajo creativo. Cuando yo era adolescente, que parece que fue hace 180 años, pero en realidad fue hace 4 telediarios, existía una plataforma que se llamaba El Rincón del Vago.
Y entonces tú en el rincón del vago, pues lo que te encontrabas era, a ti te mandaban un trabajo en el colegio sobre determinada asignatura, pues ahí podías encontrar cuál era la respuesta o cómo podías sintetizarlo, entonces tú lo que hacías era copiar y pegar. El problema es que ahora esto es muchísimo más fácil, porque ya no es que tengas el rincón del vago, no, es que tienes a decenas de cientos de profesionales especializadas en determinados campos que están produciendo de manera continua contenido al que tú tienes acceso de manera gratuita y que ya no solo es que puedan salvarte un examen, no, es que quizás pueden salvarte un trabajo cuyo tema tú puedes elegir. Y luego pues también sobre todo hay dinámicas en las cuales desde el mundo del periodismo, esto pasa sobre todo con Twitter, aunque de esto también hablaremos luego, se produce lo que se llama en redes sociales como fusilar el contenido de la gente, que es básicamente periodistas afiliados y afiliadas que trabajan en determinados periódicos que de repente hacen una búsqueda muy rápida en Twitter, una búsqueda muy rápida en Instagram, en TikTok, transcriben la información que ha generado otra persona y de repente al día siguiente aparece publicada en ese periódico, en ese artículo online, con el nombre del periodista o la periodista que básicamente se ha dedicado a fusilar el contenido y el capital intelectual y por tanto la propiedad intelectual de otra persona. Divulgación editorial, le llamo aquí editorial porque decir literaria digamos que era un término que no terminaba de encajarme, y luego tendríamos la divulgación virtual. Que yo aquí la separe es para que podamos pues ver cuáles son las características de cada una, pero digamos que no son tipos excluyentes. En muchos casos la verdad es que terminan combinándose dos o incluso hasta tres. La divulgación científica pues es la que se enmarca dentro del circuito académico, emplea como medios los artículos científicos, las revistas especializadas y los congresos académicos o universitarios, y es generalmente realizada por profesionales doctoradas en vías de doctorarse o digamos por profesionales de la docencia y de la educación. Generalmente todo esto suele ocurrir en el ámbito de la universidad porque, pues, por desgracia, funcionando como funcionan las cosas, no es tan fácil si tú te quieres dedicar a la investigación hacerlo de manera autónoma, hacerlo como freelance, sino que necesitas vías de financiación y generalmente esas vías de financiación te las suelen dar las diferentes universidades. Después estaría la divulgación editorial, que es la que se enmarca, pues valga la redundancia, dentro del circuito editorial de publicación de libros, que emplea como medios los libros o las publicaciones colaborativas y que es realizada tanto por profesionales doctoradas como por, lo que aquí pongo muy entre comillas, aficionadas. Es decir, personas que quizás les interesa hablar sobre algo para lo que no tienen, para lo que no se han formado, pero gracias a la democratización en el acceso al contenido, pues digamos que tienen un poco la capacidad para hacerlo. El mayor ejemplo de esto sería Cristian Gálvez, hablando de Leonardo da Vinci, mientras los historiadores del arte nos tiramos de los pelos y lloramos lágrimas de sangre diciendo, pero por favor que alguien le pare los pies a este tío porque no sabe lo que está haciendo. Digamos que esto es también un problema, el intrusismo laboral, y hasta qué punto dentro del terreno de las humanidades casi parece que es muy fácil hacer nuestro trabajo y que cualquiera podría hacerlo. Yo creo que a nadie se le ocurriría ponerse a divulgar sobre neurociencia, nadie se le ocurriría ponerse a divulgar sobre cómo ser cirujana en 3 sencillos pasos o cómo aprender a operar a corazón abierto en 3 minutos y medio, pero bueno, cositas que pasan por desgracia en el terreno de las humanidades. Y luego estaría el tercer tipo, que es la divulgación virtual. Como su nombre bien indica, es aquella pues, que se enmarca dentro de las redes sociales y de Internet, emplea por tanto medios digitales y plataformas virtuales, y además pues, es realizada por todo tipo de perfiles, tanto personales como profesionales y como académicos. Digamos que yo, por ejemplo, os pongo mi ejemplo. Yo, como profesional de la historia del arte, me flipa la divulgación científica, me puedo pasar el día leyendo artículos científicos. Si tengo dinero no me importa gastarme asistiendo a determinados congresos si me interesa el tema y me interesan las profesionales que van, pero sí que soy consciente de que debido a mi formación yo tengo unas herramientas metodológicas, discursivas y terminológicas que quizás gente que esté muy interesada en la historia del arte no va a tener, del mismo modo que si yo me meto en un congreso de medicina donde se está utilizando terminología muy concreta, pues no entienda lo que me están queriendo decir. Pero como que es algo que yo disfruto y entiendo que por formación tengo el privilegio de entenderlo, precisamente por eso yo accedo a la divulgación científica como usuaria,
empecé haciendo divulgación virtual a través de las redes sociales, sintetizando ese contenido y poniéndolo al alcance de gente que no tiene por qué querer ir a ese congreso, que no tiene por qué tener o querer invertir dinero en ir a ese congreso o en hacer esa carrera, pero sí que son temas que les interesan. Y finalmente he terminado dedicándome también a la divulgación cultural. En el último año he sintetizado muchas de mis investigaciones, por ejemplo, en 2 libros. Pero no he venido aquí a hablar de ninguno de ellos, así que vas a encontrar divulgación, pues la verdad es que en la mayor parte de plataformas. Aquí sí que es cierto que me he olvidado ya no solo de una plataforma, sino de una vía que sería el podcast, pero de eso también hablaré más adelante. Las principales plataformas en las cuales podemos encontrar divulgación son YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. YouTube fue la primera de las primeras, es como el primer punto de referencia para la divulgación cultural, también porque fue una de las primeras redes sociales que se formó y que existió como tal, junto a Blogger y a toda la cultura de los blogs. YouTube se caracteriza porque tiene contenidos audiovisuales de larga duración. Aquí digo de larga duración porque pueden ser de larga duración. Tú entras en YouTube y puedes encontrarte desde una persona que te está sintetizando cualquier tema en 5 minutos, como una persona que te está montando que menos que una masterclass de una hora y media. Requiere una inversión económica en equipo audiovisual, puede ser mayor o puede ser menor, pero como mínimo necesitas un dispositivo para grabarte y además un dispositivo para procesar este vídeo, es decir, generalmente una cámara y luego también un ordenador a través del cual poder subir los contenidos. Y la interacción que proporciona YouTube, a mi parecer, es bastante unidireccional, la interacción que genera con la audiencia, porque generalmente pues, la gente sube el vídeo y de repente pues, recibe pues, pocos comentarios, muchos comentarios o muchísimos comentarios, pero digamos que la interacción, precisamente por esto digo que es bastante unidireccional. La gente sube su vídeo a YouTube y no tiene por qué interaccionar con la audiencia, puede decidir si responde o no responde los comentarios. Twitter es la segunda red social de referencia en divulgación, ahora está un poco de capa caída, pero sí que es cierto que hace 5 años, 10 años, junto con YouTube, era la red social en la que más divulgación podías encontrar. Los contenidos escritos son de muy corta duración, porque ahí existe una restricción de caracteres que tienen que ser frasecitas muy cortas, y luego pues a través de tweets, pues igual algo que te ocuparía generalmente un párrafo o un párrafo y medio, es básicamente la longitud que te permite Twitter. Es decir, que digamos que es una red social muy dinámica en la que se realiza un muy buen trabajo de divulgación, pero que al mismo tiempo también es muy restrictiva porque hay determinados temas en los que directamente no puedes profundizar de ninguna manera. Luego tendríamos Instagram, la tercera red social de referencia en divulgación, que permite, por un lado, tanto contenidos escritos como también audiovisuales, de corta o media duración. Generalmente la información no tiene por qué estar tan sintetizada como, por ejemplo, en Twitter, pero al mismo tiempo tampoco te permite la propia aplicación que sea tan larga o tan extensa como, por ejemplo, es el caso de YouTube. La inversión económica, en este caso, es opcional. Tú decides si quieres dedicarte a subir vídeos en formato Reels, si quieres invertir en una cámara o en un buen teléfono móvil, si quieres de alguna manera pagar por determinadas plataformas o programas que te ayuden a maquetar, que te ayuden a montar los vídeos. Y luego pues ya tendríamos TikTok, que es una de las redes sociales más importantes a día de hoy, también una de las más problemáticas, pero pegó el pelotazo cuando todas estábamos encerradas y desquiciadas en nuestra casa durante el confinamiento en 2020, y ahora pues tiene un nicho muy importante de divulgación tanto en castellano como en inglés, y bueno, en general también en cualquier otro idioma, pero los dos a los que yo tengo acceso son estos dos. Los contenidos audiovisuales son de corta duración, creo que la propia plataforma no te permite subir vídeos de más de 3 o más de 5 minutos. La inversión económica, pues un poco como Instagram, es opcional, y la interacción al mismo tiempo pues también es limitada en el sentido de, digamos que por el propio algoritmo de TikTok, tú puedes subir un vídeo y ese vídeo puede empezar a rular y puede viralizarse y pueden terminar viéndolo
miles de personas o millones de personas, entonces digamos que la interacción con la audiencia es muy diferente a, por ejemplo, YouTube, Twitter e Instagram, que digamos que si tú divulgas en YouTube, en Twitter o en Instagram, generalmente tu contenido llega a la audiencia que te conoce o la audiencia que lo comparte, pero digamos que TikTok es básicamente como un océano, en el cual tú lanzas una botella y no es que la botella vaya a llegar a una orilla, no, es que todos los peces que hay en el océano pueden ver la botella y reaccionar a ella. ¿Qué entendemos como buena praxis profesional o mala praxis profesional? Aquí pues ojalá tuviésemos tiempo, porque esto lo había planteado como una especie de debate, un poco pues para que hablásemos de cómo concebimos la divulgación cultural, si estamos o no estamos familiarizadas con ella, cuáles son las dudas que nos plantean, y un poco confrontar cuál es la experiencia como persona que trabaja en la divulgación, en este caso pues yo misma, y cómo es nuestra experiencia como consumidoras de divulgación o de contenidos a través de los que aprendemos. Pues que nos planteásemos, por ejemplo, qué contenidos y qué actitudes premiamos y cuáles castigamos, cuánta transparencia esperamos o exigimos a las personas, a las profesionales de las que aprendemos, cuánto y de qué manera retribuimos los aprendizajes que obtenemos, o por ejemplo, pues cómo podemos de alguna manera seguir siendo rigurosas, evitando caer en las lógicas absurdas de la academia. Es decir, cómo podemos dejar de contemplar determinados campos del saber como exclusivos o como elitistas, sin por ello renunciar a llevar a cabo una buena praxis, es decir, no abandonar el rigor, que esto para mí, por ejemplo, es algo sumamente importante que forma parte de mi formación profesional. No por, de alguna manera, no quiero renunciar a la rigurosidad, pero no por ello quiero dejar de ser cercana, no por ello quiero renunciar a la horizontalidad y no por ello quiero renunciar a que la gente se sienta cómoda cuando yo les estoy contando algo que por lo que sea yo sí que sé y las personas que me ven o que me oyen o que me siguen no. Algunos consejos, si de repente pues os apetece empezar a divulgar o sin ir más lejos sois profesoras o tenéis pues alguna familiar, alguna conocida, alguna amiga que quiera dedicarse a la divulgación. Pues principalmente esta es una mesa que tiene 4 patas. La primera es la paciencia, la segunda es una cuestión complicada que es la cuestión del altruismo, la tercera es la transparencia y la autenticidad y la cuarta es el disfrute. La paciencia, como ya he dicho, la divulgación cultural y científica pues son prácticas profesionales altamente precarizadas, por lo que considero que es crucial que nos preguntemos por qué queremos divulgar, cuáles son los resultados que esperamos obtener y en qué plazo de tiempo. Cuando empecé a profesionalizarme como divulgadora cultural hace aproximadamente 3 años y medio, pero antes llevaba 2 años y medio haciendo divulgación cultural sin saberlo. Entonces, a lo largo de esos años, yo al final pues lo hacía porque quería, lo hacía porque me nacía y en ningún momento me imaginé que podía llegar a trabajar de ello, pese a estar formándome como historiadora del arte. Pero yo, como muchas de mis compañeras de profesión y de disciplina, cuando empezamos la carrera lo último que pensamos es que vamos a trabajar de ello. Pues con la divulgación pasó un poco parecido. Por eso ahora que tenemos la suerte de estar viviendo un momento en el cual la divulgación cultural está en auge, porque las redes sociales también lo están, una cosa que a mí me da mucho miedo es hasta qué punto podemos llegar a romantizar cuál es la posición de las divulgadoras culturales, porque parece que de repente, si te siguen muchas personas, si tienes la oportunidad de publicar determinados libros, de dar determinadas ponencias, ya parece que todo es bonito, fantástico y maravilloso y en realidad nada más lejos de la realidad. Yo como divulgadora y cualquiera de mis compañeras que conozco y con las que hablo, hemos tenido que pasarnos muchos años trabajando gratis, sin cobrar a cambio, haciendo, como he dicho antes, por amor al arte, antes de poder empezar no a vivir de ello, sino sobre todo a sobrevivir en ello. El altruismo, aquí está, trabajar por amor al arte, bueno. Luego también aquí estaría el tema de la explotación laboral, tanto propia como ajena. Este aprovechamiento de cómo se concibe que la cultura es un entretenimiento y yo de nuevo, sí, pero es que también es un trabajo. La cultura entretiene cuando la consumes, pero es un trabajo cuando lo que haces es de alguna manera entretener, comunicar o acercar determinados contenidos a la gente, y eso en muchos casos, bueno, eso en todos los casos debe pagarse, pero por desgracia no siempre es así.
a las ofertas laborales sin retribución económica. Sí, me encanta lo que hago, pero no por ello voy a hacerlo gratis para ti. Luego estaría la transparencia y la autenticidad, es decir, en primer lugar, poner a disposición de nuestra audiencia siempre que podamos las fuentes y los referentes que manejamos, por una cuestión de buena praxis y por una cuestión de respeto a la propiedad intelectual de las personas de las que aprendemos, porque al final es muy complicado generar conocimiento. La mayor parte de las cosas que sabemos las sabemos porque las hemos leído en algún sitio, porque hemos escuchado hablar a una persona, porque hemos ido a determinado sitio, y creo que no solo es riguroso, sino que además es bonito y ético, pues el rendir tributo a todas estas personas de las que aprendemos, referenciándolas cuando de alguna manera estamos diciendo o estamos hablando de algo que hemos aprendido gracias a ellas. Y invertir tiempo también en encontrar nuestra propia voz, es decir, no hacer lo que se suelen hacer pues, en las audioguías de los museos, en las listas guiadas de los museos y en los libros de texto, que de repente nos encontramos con una información sumamente aséptica que no nos dice nada, que sí, básicamente que no nos dice nada, y entonces de repente pues repetirla en determinadas redes sociales, no, interiorizar la información y comunicarla como nos hubiese gustado a nosotras que nos lo hubiesen comunicado. Y por último, y en este caso también lo más importante, no olvidarnos nunca del disfrute, es decir, la divulgación, igual que la docencia y que tantas otras actividades, son actividades profundamente vocacionales, por tanto, no olvidarnos de poner siempre nuestro propio disfrute en lo que estamos haciendo en primer lugar. Ahora bien, pues bueno, que hay determinados estereotipos asociados pues, a las mujeres que transmiten sus conocimientos, y al mismo tiempo pues, también atravesamos algunos obstáculos como divulgadoras en redes sociales, pero también como profesionales en general. El primer obstáculo no van por orden de importancia, porque digamos que suelen ocurrir todos al mismo tiempo. En primer lugar, la ausencia de capital social e intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que debido a los siglos y siglos y siglos de misoginia, de mantener apartadas a las mujeres de los circuitos académicos, de impedir a las mujeres acceder a los estudios reglados, de formarse y de poder ejercer, pues al final digamos que sigue habiendo un sustrato, no a través del cual se considere que las mujeres somos tontas, porque desde luego que no lo somos, pero sí que no tenemos autoridad. Entonces al final, de manera inconsciente, todos estos siglos de misoginia lo que hacen es que probablemente de manera inconsciente hagamos más caso a lo que nos está diciendo un hombre que a lo que nos está diciendo una mujer, aunque sea exactamente lo mismo. Y que confiemos o de alguna manera nos inclinemos a pensar que es más verídico aquello, una cosa si nos la dice un hombre o nos la transmite un hombre, que si nos la transmite una mujer. En España, sin ir más lejos, a finales del siglo XIX y a principios del XX, una mujer que sabía, una mujer que estaba formada y una mujer que se dedicaba a transmitir su conocimiento era lo que se llamaba las bachilleras, y ninguna mujer quería ser una bachillera, porque las mujeres teníamos que estar en el hogar o trabajando, pero sin de alguna manera entrar en competición con los hombres. Y luego esto se ve sin ir más lejos en mi época, y ahora seguramente también, lo típico de pues, cuando una niña pregunta en clase y hay una niña que de manera recurrente levanta la mano, que se dice que es muy lista, no, se dice que es una marisaldilla. Entonces es en estas cosas, en las que, en estos estereotipos de género, a través de los cuales se puede ver cómo a las mujeres en ningún momento se nos apoya, o en ningún momento se nos empuja, ya no solo a obtener conocimientos, sino a sentirnos suficientemente seguras como para poder comunicarlos. Esto se combina con el segundo punto, que son las vías de deslegitimación misóginas, que tiene también, sobre todo con esto, me refiero a que cuando eres una mujer y además eres joven, yo siempre digo que en realidad lo tengo bastante fácil, porque como cuando la gente me ve, puede incluso muchas de vosotras y de vosotros lo hayáis pensado, dicen que chica tan joven, está seguro que no sabe nada. Las expectativas respecto a lo que voy a contar en las ponencias y en las charlas que doy están tan bajas que me cuesta muy poco superarlas. Pero esto también es un sesgo de género, y esto también es un estereotipo de género. O sin ir más lejos, en muchos de mis vídeos o en muchos de mis posts recibo muchos mensajes de odio, como cualquier otra mujer que genere contenido en redes sociales.
Y cuando en realidad lo importante no es cómo yo soy o cómo yo parezco, sino al fin y al cabo lo que sé, lo que comunico, es decir, mi trabajo, algo que tiene que ver con lo teórico y no tiene que ver con lo físico, los mensajes de odio que solemos recibir las divulgadoras culturales siempre son insultos hacia nuestro físico. Ya no es que nos llamen tontas e intenten deslegitimar lo que sabemos, es que siempre nos llaman feas. A mí incluso han llegado a llamarme judía y desear que me metiesen en una cámara de gas. Es decir, pero esto todo al final a lo que está aludiendo son a características físicas que en realidad esto generalmente a los hombres no les pasa. A los hombres, si se les critica si se les critica a los divulgadores culturales, suele ser porque han hecho mal su trabajo. No porque no llevan la camisa planchada, no porque se han atrevido a dar una conferencia sin corbata, no porque de repente son personas poco agraciadas. En cambio, las mujeres, incluso cuando no trabajamos a través de nuestro físico no es en absoluto importante ni relevante para lo bien que desempeñamos o no nuestro trabajo, siempre se nos intenta de nuevo reducir a ese espacio de su especialidad, o lo pueden llamar para hablar de cualquier otra cosa. Y luego también, por otro lado, esto es un arma de doble filo, porque yo sí que estoy especializada en perspectiva de género y no solo me dedico a reivindicar las contribuciones de las artistas a lo largo de la historia del arte, sino también y sobre todo a explorar cómo las relaciones de género afectan a la producción, a la difusión y a la recepción de las obras de arte. Entonces yo sí que tengo una especialidad muy marcada, pero también me consta que hay muchas compañeras de profesión, tanto historiadoras del arte como divulgadoras, que por el simple hecho de ser mujeres solo las contratan para cosas de mujeres, solo las avisan para dar ponencias enmarcadas en el Día de la Mujer o en el mes de marzo, o que incluso en muchos casos se les exige que tengan posicionamientos feministas o que estén especializadas en perspectiva de género. También para que veamos cómo a veces este nicho funciona como límite, funciona como frontera y como en muchos casos se nos sigue encasquetando y constriñendo en estas etiquetas que al mismo tiempo restan valor a lo que hacemos. Luego el famoso mansplaining, que es pues básicamente estar especializada en un tema, estar hablando de ese tema, saber de ese tema, pero probablemente tener que enfrentarte a hombres que saben mucho menos que tú porque no están especializados en eso, pero aún así, debido a todos estos estereotipos de género y a siglos y siglos de misoginia, van a sentir que tienen el derecho a explicarte algo que ellos sí saben y que tú no. Y así es como se le llama mansplaining. Este término lo acuñó Rebecca Solnit, que escribió pues un ensayo en el cual pues de repente ella había escrito un libro muy famoso y muy conocido, y entonces de repente se vio en una cena rodeada de personas y al lado tenía sentado un hombre. Y entonces el hombre le sacó un tema y empezó a hablarle de un libro y empezó a discutir con ella, como si él supiese más sobre ese libro que ella misma. Y lo que dijo Rebecca Solnit es que ese libro lo había escrito yo. Y había un hombre que me estaba poniendo en entredicho porque no sabía que la autora del libro era yo. Esto es lo que llamamos mansplaining. Cuando un hombre que no tiene ni idea de nada intenta explicarte a ti cosas que en realidad él no sabe y tú sí. Y esto pasa no solo en tanto en cuanto somos mujeres, sino que además se acentúa muchísimo más cuando somos mujeres jóvenes, porque se nos paternaliza y se nos infantiliza continuamente. Y luego pues también estarían otro tipo de barreras que no son tanto barreras externas, es decir, barreras que nos impongan desde la academia, barreras que nos impongan otras personas, sino que en muchos casos nos imponemos nosotras mismas como consecuencia de la socialización del género. Esto al mismo tiempo lo vinculo con la ausencia de capital social e intelectual. Al final, si desde pequeñas de alguna manera cercenan totalmente el acceso a determinados referentes femeninos, y estudiemos lo que estudiemos, si queremos conocer y queremos llegar a mujeres muy potentes de nuestros campos, tenemos que buscarlas nosotras, y si las buscáis, os digo yo que las va a ver, pero no nos hablan de ellas. Entonces eso al final nos transmite la sensación de que como mujeres nunca hemos hecho nada que tenga valor. Y como no hemos hecho nada que tenga valor, eso al final lo que está haciendo es repercutir en nuestra autoestima, porque no podemos ser lo que no sabemos que existe. No podemos querer ser lo que no vemos y por tanto tampoco lo que no sabemos que existe. Luego si a esto también le sumamos que de repente cuando somos niñas y somos participativas, tenemos inquietudes, respondemos en clase porque sabemos la respuesta, lo que nos devuelve la sociedad es que somos unas marisabidillas, que somos unas respondonas. En Galicia se suele decir que niña tan lercha, pero es que se le llama lerchos a las niñas, nunca se les llama lerchos a los niños, del mismo modo que nunca se le va a llamar marisabidillo a un niño.
él se dice, uy, cuánto sabe, uy, qué despierto es, pero nunca de alguna manera se va a castigar que los niños